Últimos días de junio de 1541 encabezó un asalto contra el peñón de Nochistlán, Jalisco. Por primera vez en su vida, el gran Alvarado fue vencido por los despreciados indios y murió en la retirada aplastado por un caballo. Mendoza ya estaba libre de la última amenaza de su autoridad por parte de los conquistadores, pero en cambio se veía comprometido en una guerra formidable contra los indios. Tuvo que salir él mismo al frente de las tropas y en una campaña ferocísima puso fin al levantamiento indio más peligroso que los españoles hubieran de sufrir en 300 años. No se sabe cuántos indios murieron, pero todos los que fueron capturados, hombres, mujeres y niños, fueron herrados como esclavos y distribuidos a guisa de botín entre los soldados. Mendoza no se había librado de Alvarado, no solo se había librado de Alvarado, sino que heredó sus fuerzas y su flota de 12 buques, en los cuales despachó 2 famosas expediciones, la de Ruy López de Villalobos a las Indias Orientales y las de Juan Rodríguez Cabrillo a la costa de California. La inmensa cantidad de literatura dedicada a Cristóbal Colón y en sus viajes a través del Atlántico ha transcurrido como una de las hazañas más ha oscurecido un tanto hazañas más peligrosas de Magallanes, Cabrillo, Villalobos y otros de los primeros exploradores del Pacífico. Magallanes en verdad navegó en buques más o menos seguros, pero Villalobos y Cabrillo se arriesgaron a viajar en los rudimentarios barcos de Alvarado, realmente de confección casera, por mares desconocidos, sin cartas, condenados a la muerte casi segura por hambre, sed o escorbuto. Cabe urgir que ellos no lo sabían, pero es igualmente sostenible que eran indiferentes al peligro, y esta es mi opinión. Apenas sofocada la guerra del Mixtón por el ejército de Mendoza, la Nueva España y todo el imperio colonial español fueron convulsionados por la noticia de que el Consejo de las Indias había promulgado un revolucionario código de leyes. Estas eran las famosas Nuevas Leyes para el buen tratamiento y preservación de los indios, emitidas en 1542. Su tenor es bien conocido. Durante muchos años, los dominicos, cuyo portavoz principal era Fray Bartolomé de las Casas, habían batallado en favor de la protección efectiva de los aborígenes en el Nuevo Mundo. Habían logrado que se dictasen muchas leyes, algunas practicables, otras utópicas. Entre estas últimas, el muy curioso plan de dejar el gobierno de las Indias en manos de tres frailes jerónimos, puesta en vigor en 1516 por el regente de España, el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros. El que las más de sus tentativas reformadoras abortasen o fueran sorteadas o eludidas de algún modo por los españoles, tuvo como único efecto el que los dominicos redoblaran sus esfuerzos hasta que, después de 30 años de luchas, consiguieron persuadir al Consejo de las Indias para que promulgase el mencionado código. El código se basa en las premisas propuestas por Francisco de Vitoria en dos conferencias pronunciadas en la Universidad de Salamanca en 1532, bajo el título de Indis et de jure belli relationes. Según Vitoria, los españoles no tenían derecho alguno a las tierras ni al trabajo de los indios, y que la única justificación para invadir sus tierras era que tal hecho fuera necesario para la propagación de la fe cristiana. Define a los indios como vasallos libres de la corona, pero reconoce que no habían llegado aún a su completo desarrollo, por lo que era el deber de ésta ejercer sobre ellos tutela protectora hasta que fuesen mayores de edad, con lo cual anticipaban el pensamiento de los legistas modernos. Este concepto era la base de toda la legislación tocante a los indios del Imperio Español. Ahora bien, puesto que los indios habían sido encomendados por Dios a la custodia de los españoles, estos no tenían derecho a esclavizarlos ni aprovecharse de su trabajo con fines particulares.
No era, pues, lícito cederlos en encomienda ni someterlos a forma alguna de servidumbre forzada. 2 artículos de las nuevas leyes eran el instrumento de esta doctrina. Uno, el que abolió las encomiendas particulares que pasarían a la corona con la muerte del tenedor. El otro, el que abolía la esclavitud de los indios. Tal fue la bomba que estalló en la Nueva España en 1542, pues la mayor parte de los ingresos de los viejos conquistadores eran los tributos de los indios, a quienes ellos poseían en encomienda, junto con el privilegio más o menos legal de hacerlos trabajar en su provecho. Si las nuevas leyes se ponían en vigor, los conquistadores y sus familias se verían reducidos a la mendicidad. El Consejo de las Indias fue abrumado con quejas lacrimosas y denuncias contra las casas, a quien los afectados culpaban de su amarga suerte. Sería difícil exagerar la amargura de los colonos ante esta amenaza, y en este aspecto la protesta del Cabildo de Guatemala es típica. Las órdenes regulares hicieron otro tanto, y el famoso Toribio de Benavente, Motolinia, repite los cargos del Cabildo de Guatemala en una carga escrita al emperador el 2 de enero de 1555, en la que denuncia las casas en términos hasta brutales. La agitación fue tan intensa que de haber intentado Mendoza poner en ejecución el nuevo código, es muy probable que la Nueva España se hubiera rebelado. Afortunadamente, la política de la corona no era agobiar a los gobiernos locales con las tareas de poner en ejecución leyes impopulares. En este caso se envió expresamente a la Nueva España en 1544 un funcionario investido de la autoridad para poner en vigor las nuevas leyes, el visitador real Francisco Tello de Sandoval, a quien recibió con callado resentimiento. La situación en la Nueva España era delicadísima. Mendoza y el arzobispo Zamarraga lo sabían, pero Sandoval venía resuelto a publicar las leyes sin demora. El problema de Mendoza y Zumarraga era persuadir de algún modo a los enfurecidos encomenderos de que permanecieran tranquilos mientras ellos arreglaban el asunto. Por otro lado, había de acometer la tarea no menos difícil de convencer a Sandoval de que pospusiera la publicidad del código hasta que pudiesen mandar un procurador al Consejo de las Indias. Si fracasaban en cualquiera de estas tentativas, la Nueva España sería, sin duda alguna, asolada por una guerra civil semejante a la que devastó Perú y Panamá. En aquellas desdichadas provincias, el destinado manejo de la situación por funcionarios obcecados causó la muerte de centenares de españoles, además de producir en la vida de los naturales el desastroso efecto que puede imaginarse. Se ha culpado a Mendoza de obstaculizar la puesta en vigor de las humanitarias leyes de 1542, pero no cabe duda de que optó por el curso más inteligente. Las nuevas leyes fueron más tarde revisadas críticamente y sus provisiones más duras suavizadas de modo que los encomenderos las aceptaran. Siguieron poniendo el grito en el cielo, pero no se rebelaron. Debemos señalar que el humanitarismo no fue el motivo único, ni tal vez el más importante que llevó al Consejo de las Indias a promulgar las nuevas leyes. El propósito era también que constituyeran armas eficaces para reconquistar al Nuevo Mundo de quienes fueron sus conquistadores. Formaba parte de esta tentativa del vasto movimiento centralizador que por entonces se producía en toda Europa occidental. Las nuevas leyes significaban la supremacía de los privilegios feudales de los colonos españoles, que así quedaban reducidos a pensionistas de la corona. En suma, la corona quería ser el único encomendero. La tormentosa crisis provocada por las nuevas leyes se había calmado por el momento, y Mendoza gobernó en relativa calma los últimos 5 años de su reinado. Parte no insignificante de su éxito la debió a su sabiduría con el trato con la población nativa. Era el imperativo que reemplazase a Cortés en el papel de gran padre blanco, y lo logró gracias a haber adoptado la misma política de conciliación que Cortés iniciara.
Señaló un día de la semana para escuchar las quejas de los indios, y muchedumbres de estos aprovechaban la ocasión para ver al virrey en persona, y éste escuchaba sus discursos con paciencia. No hay documentos que nos informen de de que Mendoza hiciera algo realmente espectacular para dar satisfacción a sus quejas, pero es evidente que la utilidad de tan inteligente medida y aconsejó a su sucesor que la continuase, aunque señala con malicia. El calor y el tufo tal vez sean excesivos. Este modo de hacer justicia se estableció con tanta firmeza y la presión de los asuntos de los indios eran tan intensa que en 1592 se fundó un tribunal especial para ocuparse de su administración. El Juzgado General de los Indios, que durante 230 años sirvió de mediador entre las razas de la Nueva España. Don Antonio de Mendoza gobernó por más de 15 años. En 1551 fue nombrado virrey de Perú. La paz, el orden y la ley estaban tan firmemente establecidas, y el prestigio de la corona había subido a tal altura que la Nueva España pudo cepar felizmente sus conflictos civiles hasta 1808, cuando todo andamiaje español se derrumbó. Apéndice al capítulo 6. Cabildo de Guatemala, Carlos V, 10 de septiembre de 1543. Protesta contra las nuevas leyes y contra Bartolomé de las Casas. Su Majestad Carlos V. Los más fieles vasallos vecinos de Guatemala que el virrey Mendoza que VM tiene, besamos pies y manos a VM, en respuesta de ciertas relaciones que a esta provincia y gobierno han llegado y según se publica. Ansí las ha mandado VM a pregonar y guardar. Decimos que no obstante que por no haber visto a su real firma no las podemos creer. Estamos tan escandalizados como si nos enviaran a mandar cortar las cabezas, porque si es así como se dice, es decir, a la clara que todos los de acá somos malos, cristianos y traidores a nuestro Dios y a nuestro Rey, a quien con tanta fidelidad habemos servido con vidas y haciendas, y muchos de 30 años, otros de 20 y otros de 5, y ninguna baja de 20. A fin de la jornada y de tanto tiempo, obligando estaba a VM como cristianísimo príncipe a amar a sus vasallos y al fin y remate de sus vidas mostrarles mayores señales de amor, y esto es cumplirles las mercedes comenzadas y aumentarlas, y no que hayamos venido a ser condenados en costas y privados de las mercedes que VM está obligado a hacer a nosotros y a nuestros sucesores. Católico César, afírmese por las dichas relaciones que perdamos la esperanza que nuestros hijos hayan de gozar de los mercedes que nosotros, que somos sus padres, al presente gozamos y poseemos, en nombre de VM. Atónitos quedamos y faltos de juicio, porque no hallamos cómo hayan sido tan graves nuestras maldades. Ay, güey, son 2 hojas. Que merezcan su juicio tan riguroso sin mezcla de ninguna clemencia, y de una imperial persona monarca del mundo que está tan obligado a extender la mano para hacer mercedes. Quiérenos certificar que ha sido parte de esta sentencia tan cruel un fray Bartolomé de las Casas. Mucho nos admira esto, invictísimo príncipe, que una cosa tan antigua, comenzada de vuestros católicos abuelos, pasada por tantas manos, entendida por tan buenos juicios, tan sanos y abastantes en letras, y en buen natural abundantes, se venga todo a trastornar por un fraile no letrado, no santo, invidioso, vanaglorioso, apasionado, inquieto y no falto de codicia. De todo se puede hacer clara probanza,
y sobre todo escandaloso y tanto que en parte de todas estas indias no ha estado que no le hayan echado, y ni en monasterio lo pueden sufrir, ni él es para obedecer a Naide,